Buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19 en sus decretos de necesidad y urgencia 260/20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la UNLP en su resolución 667/20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC de la estudiante Catalina Pilar Pereda Venecio, estudiante del taller vertical de arquitectura número 10, que será realizada incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema equipamiento en territorios vulnerables. En segundo lugar, se realizará la defensa de PFC del estudiante Facundo Casales, desarrollando el tema microcomunidades en el bosque, habitar en relación al paisaje. A continuación, presentaré a la comisión evaluadora que actuará en estas defensas. Por el taller vertical de arquitectura número 10, profesores arquitectos Guillermo Posic y Pablo Reynoso. Profesor invitado por el área arquitectura, arquitecto Pablo Lili. Profesora invitada por el área Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, asignatura Estructuras, ingeniera Patricia Langer. Profesora invitada por el área Comunicación, asignatura Sistemas de Representación, especialista arquitecta Fabiana Carbonari. Dando fe en mi carácter de secretaria de investigación y posgrado de la facultad, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Bueno, Catalina, podés comenzar a compartir pantalla. Mucha suerte. Tienen 30 minutos, chicos, cada uno. Más o menos. Bueno, muchas gracias. Ahí compartí. ¿Se ve? Sí. Sí. Ahí se ve. Bárbaro. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar. Mi nombre es Catalina Pereda Venecio y a continuación voy a presentar mi proyecto final de carrera titulado Equipamiento en Territorios Vulnerables. Para comenzar, estos son los contenidos que voy a desarrollar. Primero la localización, donde fue realizado el proyecto, luego el historial, donde voy a contar el marco y contexto de desarrollo del trabajo, el entorno, que me dio la pauta para mi intervención, el plan maestro, que da respuesta a lo anteriormente nombrado y soporte a mi proyecto, luego el polo educativo, donde desarrollo la intervención en concreto, y por último el desarrollo técnico, que será brevemente explicado. Bueno, comenzando con la localización. El área urbana en la que se ubica esta propuesta está denominada como el Gran La Plata, que es el sexto aglomerado más grande del país y en él habitan más de 900.000 personas. El Gran La Plata se ubica a unos escasos 40 kilómetros de Cava y su crecimiento se tiende a expandir hacia esta mancha urbana. Simultáneamente, La Plata es escenario, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, de las devastadoras diferencias en cuanto a quienes acceden y quienes no hacia el suelo urbano. El resultado es un nodo monocéntrico, donde se centralizan las actividades principales y un grupo de subcentros, como Gonet, Citibel, Villa Elisa. Después tenemos otros grupos como lo que serían Los Hornos, Altos de San Lorenzo y Abasto, que son sectores mucho más relegados. Es aquí donde las primeras preguntas aparecen, como quiénes acceden a la ciudad y todo lo que ésta brinda, y con qué herramientas como profesionales podemos contribuir a una sociedad más equitativa y que garantice más y mejores derechos a todos los ciudadanos. Como se ve en este mapa, el proyecto está ubicado al sureste de la ciudad de La Plata, en la localidad de Altos de San Lorenzo, específicamente en el barrio Puente de Fierro. Haciendo un poco más de zoom, podemos notar en blanco donde se ubicará el plan maestro. Como se puede ver en su entorno está el barrio Puente de Fierro, el asentamiento Evita y la toma de Los Hornos.
Bueno, para situarnos un poco en el contexto donde surgió este trabajo, es vital definir la historia del barrio donde nos situaremos. Bueno, para ser breves, comentaré las 3 etapas más importantes, como afirma el doctor en Ciencias Sociales Ramiro Segura. La primera etapa en 1904 con la construcción del puente de acero para el cruce de ramales de trenes. Aquí relacionamos a un nuevo barrio con un lugar lejano, descampado y rural, donde niños y adolescentes se reunían a jugar y vivir aventuras. Luego una segunda etapa en 1976, donde la dictadura militar dejó su huella, marcas de balas en los ladrillos que sostienen al puente. Para ese entonces el puente ya estaba abandonado y no era un lugar muy lejano, donde sucedieron hechos allí que le dieron una simbología muy negativa. Y por último, una tercera etapa, en 1990, donde la crisis pegó sin más a gran parte de la población, donde al no poder pagar los costos de la vida de la ciudad, tuvieron que desplazarse hacia la periferia. Así fue como empezaron a lotear los terrenos cada vez más cercanos al puente hacia el espacio rural. Bueno, en cuanto al porqué de la realización del proyecto en este barrio en particular, fue donde buscando un predio para realizar mi PFC, conocí a Horacio Bozano, doctor en Geografía e investigador del CONICET, que me introdujo a las mesas de trabajo permanente, que consisten en un proyecto de acción participativa en la organización informal, que se conforma de un equipo de 3 investigadores involucrados en distintas disciplinas. El objetivo de este proyecto es demostrar una vez más cómo la ciencia emergente puede ayudar y dar resultados de aspectos humanitarios, utilizando sus métodos y procesos de investigación. El trabajo consiste en la reunión de los investigadores con las referentes del barrio, alrededor de una mesa con mate de por medio, donde se escuchan, conversan y discuten sus necesidades, identidades y sueños. De estas reuniones se ha podido avanzar en muchas áreas, y dar acompañamiento continuo a las referentes que manejan comedores y a las agrupaciones que asisten al barrio. Bueno, fue justamente en estas mesas de trabajo donde, además del centro de formación laboral, se me acercaron otras propuestas, como por ejemplo un jardín de infantes, una escuela primaria, secundaria, un espacio multifunción, entre otros. El objetivo de este trabajo es reflejar en un proyecto los deseos y aspiraciones de los vecinos, con un diseño sencillo, sin estridencias, homogéneo y calibrado para la necesidad y posible tapabilidad del mismo. Bueno, a continuación comentaré el contexto espacial del predio, que me delimitó las pautas a tomar en cuenta en el plan maestro. Bueno, como se puede ver en este mapa, el predio se encuentra en un ámbito rural entre las calles, entre la avenida 137, la calle 29 y la calle 90. El punto es donde se encuentra el puente de fierro, justamente, y debajo la Plaza de la Memoria. Bueno, como se ve en el gráfico de la izquierda, toda esta zona tiene grandes problemas de circulación y accesibilidad. Al asentamiento Evita, que está ubicado del otro lado del terraplén, solo se le puede acceder por 2 cruces peatonales y uno vehicular que está debajo del puente de fierro. En condiciones de lluvia, se hace imposible cruzar hacia ambos lados por la cantidad de barro, y lo que hace imposible que accedan ambulancias, patrulleros, bomberos o transportes públicos. Por otro lado, otra de las realidades latentes que se tiene que afrontar en el plan maestro es la posible ocupación de los terrenos periféricos al predio, ya sea por tomas o por la urbanización por parte del Estado. Bueno, es por esto que se debe planear con anticipación la continuación de la grilla urbana, trazando así cruces peatonales y vehiculares, que permitirán un correcto flujo del tránsito y darán mayor accesibilidad al asentamiento Evita. Los futuros cruces serían la calle 132 y la calle 134. El resto serán para peatones, bicicletas o motos, que son los medios de transporte más utilizados por los vecinos. Bueno, el plan maestro será el soporte del proyecto y dará respuesta a qué conlleva el espacio público y cómo se traslada al bienestar y al día a día de los vecinos. Bueno, el espacio público brevemente conlleva espacios verdes que garanticen la recreación, encuentro y reunión y que genere el vínculo barrios, vecinos, comunidad. Conlleva accesibilidad que se lograría tejiendo el territorio urbano, perirural y rural.
Luego la formación y la educación, que se requieren espacios vitales de contención para todas las edades, que dignifica, libera e iguala a las familias de los barrios populares. También la salud, desde la prevención y la accesibilidad hacia un sistema integral realmente público y accesible. Y por último, el hábitat digno, implementando la ley de acceso justo al hábitat, asegurando un hábitat digno con todo lo que ello implica, igualando las condiciones de partida para todos. Bueno, se propone así la creación de 3 sectores. El sector del parque, donde luego de prever un futuro crecimiento y densificación del barrio hacia los alrededores del predio, es de vital importancia garantizar un sector de parque y espacio verde, que podrá ser escenario de distintas jornadas barriales, manifestaciones, actividades, mercados y actos. Es un espacio físico, simbólico y político. Luego encontraríamos el polo social y municipal, donde conociendo la falta de accesibilidad y conectividad con el casco urbano, es necesario incorporar un sector municipal administrativo, donde se cree un espacio de escucha y respuesta a las necesidades y emergencias de estos 3 barrios nacientes. Bueno, un sector que pueda a su vez albergar distintas ONGs, comisaría, hospital, cuartel de bomberos o farmacia. Por último sería el polo educativo, donde me enfocaré, ya que escuchando las distintas necesidades del barrio, la que más resuena es la de un sector educativo, productivo y de contención para los vecinos de distintas edades. La lejanía y la cantidad de cupos escolares no abastecen a todos los vecinos, donde también hace falta una infraestructura para llevar a cabo un centro de formación laboral y sectores productivos como huertas o talleres. Bueno, ahora comenzaré a desarrollar el proyecto. Bueno, en esta imagen muestro un acercamiento al sitio donde su valoración fue clave, concurriendo en distintas ocasiones y momentos del día para determinar la posición solar, las potencialidades, condiciones periféricas y paisajísticas. Consultando con un ingeniero hidráulico, me comentó él que el riesgo de inundación es de baja a media y que la cota de inundación es de 30 centímetros. Bueno, esta es la planta, donde la estrategia para resolver el programa consistió en abordar la diversidad funcional mediante la homogeneidad espacial. En lugar de proyectar un contenedor para alojar todos los programas, se ofrece una estructura abierta a distintas apropiaciones. Se despliegan así una agrupación de 5 células o módulos semidénticos desarrollados en un único nivel, mimetizándose con la escala del barrio perirural, con intención de tener una pisada ligera, austera y sensible al uso de espacios de encuentro comunitario y desarrollo productivo. La estrategia proyectual también permite a su vez la ejecución en etapas. Bueno, comenzando de derecha a izquierda, comencé ubicando el sector social, tomándome de la Plaza de la Memoria, revalorizándola y tomándola como punto de ingreso. Luego se ubica el módulo de educación inicial, luego el secundario, después el primario y por último el centro de formación laboral. Bueno, esta es una imagen que muestra lo que sería el ingreso por la Plaza de la Memoria, por la calle 29, debajo del puente. Bueno, como comenté anteriormente, la etapabilidad fue un punto clave a tener en cuenta. La idea es que se pueda ejecutar la obra a medida que se recauden los fondos. Este ejemplo que muestro es una posible configuración de muchas otras. El objetivo es que los módulos sean independientes unos de otros y que se rijan a partir de la pasarela como eje principal de circulación. En esta configuración justamente, por ejemplo, se comenzaría interviniendo el puente con su pequeño terraplén que quedó sin nivelar, formando allí un anfiteatro escalinata, que sirva para realizar actividades como actos y espectáculos. En esta misma etapa podría construirse el sector social. Bueno, en una segunda etapa se podría construir el jardín guardería y la secundaria. En una tercera etapa el sector de la primaria y por último el centro de formación laboral. Pero como comenté anteriormente, este formato se puede dar en distinto orden. Bueno, en esta imagen muestro lo que sería el ingreso por la calle 29, por el sector social, donde se ve la intervención en el puente, junto con la Plaza de la Memoria, formando un espacio de encuentro y de actividades. Bueno, con estos gráficos quiero mostrar lo que serían los espacios liberados que se encuentran entre los módulos, haciendo referencia a la importancia y necesidad de espacios verdes. Se podrán encontrar un espacio recreativo
que dispondrá de senderos, equipamiento deportivo y recreativo para niños, un sector cultural, que es el que nombré anteriormente, un sector deportivo, donde se podrá dictar educación física o realizar torneos, y por último, lo que serían los sectores productivos, tanto del centro de formación laboral como del secundario. Bueno, en esta imagen muestro el espacio recreativo, en el que se puede ver el equipamiento deportivo, los senderos y los juegos para niños. Bueno, en cuanto a las estrategias proyectuales que tomé para el espacio contenido, comencé analizando el programa, que al ser todos espacios educativos se regían con las mismas reglas principales, que serían un sector administrativo, aulas taller, patios y sanitarios. Así fue como decidí realizar plantas permeables y flexibles que se adapten a estos espacios educativos y que garanticen un constante diálogo con el parque al abrirse en la totalidad de sus perímetros. En cuanto a los volúmenes de las aulas, contienen paneles movibles que permiten albergar distintas actividades y flexibilizar el espacio disponible. Bueno, el claustro abierto facilita una circulación fluida con vistas largas, permitiendo ver más allá, pero logra al mismo tiempo crear un sentido de pertenencia, encuentro y acogida para con el patio central. Bueno, profundizando un poco más en cada uno de estos módulos, el social fue uno de los más requeridos por los vecinos, un espacio de usos múltiples que se hace de distintas actividades. El objetivo fue empalmar este nuevo módulo con la Plaza de la Memoria y el Puente de Fierro, para reivindicar la historia del lugar. Este módulo se divide en dos sectores, el de la derecha, donde se encuentra la salita médica, un espacio para 4 consultorios, una sala de reuniones para la mesa de trabajo permanente y unos dormis de emergencia en caso que se necesite asistir a una familia. Del otro lado se encuentran los sanitarios, vestuarios y un comedor con cocina, donde se podrán cocinar para eventos o se podrá servir a los vecinos antes de asistir a las clases. Bueno, en esta imagen es de la plazoleta junto al puente. En esta otra imagen muestro el espacio central del sector de este módulo, donde también se podrán realizar ferias, actos, eventos y deportes. Bueno, en cuanto al módulo de nivel inicial y guardería, contará con 6 aulas flexibles para poder crear distintas actividades en ellas, como muestras de padres, reuniones, unificación de salitas y juegos. El patio central, al igual que en el resto de los módulos, permite lograr una mejor interacción con la naturaleza. También se contará con un espacio de taller de huertas, donde los niños pueden aprender a plantar y cuidar frutas y verduras de temporada, además de sus flores favoritas. Bueno, en esta imagen se ve el espacio interior y exterior del módulo, donde en el interior se ven los paneles movibles que le otorgan flexibilidad a las aulas. Bueno, en cuanto al nivel primario, es de iguales características que el anterior y está conectado a este mediante el parque deportivo. Como en el caso del nivel inicial, las aulas están conectadas en 2 caras a expansiones verdes, logrando una excelente calidad ambiental. Bueno, en estas imágenes quiero destacar del interior que decidí utilizar los planos horizontales la misma materialidad, que sería cemento visto, y en el plano vertical placas de fenólico que aportan calidez. De esta forma se sintetizan la cantidad de materiales. Bueno, en cuanto al nivel secundario, este será sede no solo de actividades curriculares y escolares, sino que tiene el propósito de ser un espacio de encuentro y contención. Es importante para los jóvenes encontrar un hobby o actividad laboral que les guste, y para esto se podrán dictar distintos talleres de huerta, computación, arte o música. Bueno, en estas imágenes se ve el espacio interior y el exterior, donde en este último quiero destacar las vistas largas, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Bueno, y por último se encuentra el Centro de Formación Laboral, que está entre los más requeridos. Es un espacio de contención y aprendizaje para vecinos de distintas edades. Las formaciones más solicitadas son las relacionadas a la obra, luego a la cocina, también peluquería y oficios tradicionales. A su vez, se propone un gran sector productivo de huertas, donde se podrán abastecer cooperativas, realizar conservas, productos y posteriormente vender en el mercado o consumir en los comedores.
Bueno, en esta imagen se ve un aula taller con su espacio de guardado. En esta otra imagen muestro la apertura y permeabilidad que mencioné anteriormente, junto con el patio galería, se puede ser utilizado en los días de lluvia o para dar clases en el exterior o actos. Bueno, en cuanto a las estrategias bioclimáticas que se abordaron, podemos nombrar la recuperación de agua de lluvia, donde a pesar de no ser potable, puede ser reutilizada para descargar en sanitarios o riego. Una cubierta doble que logra que no se acumule el aire caliente en la cubierta de los volúmenes, logrando un excelente control de altas temperaturas, sobre todo en épocas de verano. Bueno, una ventilación cruzada, donde se colocaron aberturas en las caras opuestas de los volúmenes, garantizando el flujo de aire constante y confort térmico. Luego los parasoles y las galerías, donde tanto las celosías plegables de chapa como los voladizos que forman las galerías logran impedir el ingreso directo de la luz solar en verano, pero con la inclinación del sol en invierno se logran calentar los espacios interiores. Luego la tecnología de la materialidad, donde la elección de los materiales constructivos en seco permite lograr una excelente aislación, lograda mediante capas de materiales aislantes. En cuanto a una estructura metálica, se puede ser utilizada o reciclada cuando así se lo requiera. Y por último, la vegetación, ya que los árboles, arbustos y huertas ubicados en el patio central y alrededores del módulo aumentan las cualidades ambientales, proporcionando sombra, protección contra el viento y el frío. Bueno, en esta imagen quiero mostrar algunas de estas estrategias, como la vegetación, la doble cubierta y las galerías que se forman. Bueno, en el caso de las vistas, una de estas está alineada a la pasarela y la otra se encuentra cortándola. En este caso quiero mostrar lo que es la escala del proyecto y la modulación marcada de 6 metros por 6 metros. Bueno, en el caso de estos cortes se empiezan a entrever las 3 piezas estructurales más importantes, que son la platea fundacional, los volúmenes y la cubierta. Bueno, en este caso, esto sería una imagen del centro de formación laboral junto con la pasarela, donde se encuentra un espacio de espera y de reunión. Bueno, ahora voy a desarrollar desarrollo técnico. Bueno, el objetivo fue crear un proyecto medido y preciso, que esté ajustado a la realidad material y presupuestaria. Al momento de poner en la balanza qué materialidad o tipo de construcción implementar, decidí utilizar una construcción en seco, modulada y sencilla, priorizando los tiempos cortos de obra, la facilidad de ejecución y mayor racionalización de los materiales. La grilla estructural que modula la gran cubierta de steel deck es de 6 metros por 6 metros y esta se utiliza como estructuradora de todo lo que va por debajo. Se propone así una arquitectura ligera, sencilla y técnica. Bueno, analizando una porción del módulo y arrancando por la platea fundacional, se comienza con unos dados de arranque que están fundando a las columnas que sostienen a la cubierta de steel deck. Estos dados de arranque están vinculados entre ellos con vigas de fundación que rodean al suelo compactado el 90%, que será la base de la platea fundacional armada. Sobre esta platea, que es de hormigón pobre para no tener tantos costos, se construirán los volúmenes de estructura metálica que son terminados con cubiertas de losetas pretensadas. Y bueno, para finalizar, sobre estos volúmenes se encuentra la cubierta steel deck, donde por el contrario de una cubierta solo metálica, el hormigón del steel deck regula mucho más la temperatura de los espacios inferiores. Bueno, en este despiece muestro un poco lo que estaba comentando anteriormente, que sería la estructura del steel deck, las losetas pretensadas, y bueno, el steel frame de la envolvente junto con la piel de chapa. Bueno, brevemente explicando las carpinterías, traté de que estas varíen lo menos posible, para facilitar su tiempo de montaje y ejecución en fábrica. En cuanto a los parasoles y celosías, son de chapa canalada, sujetos por bastidores metálicos,
que cuando los módulos están en desuso, los volúmenes pueden quedar completamente cerrados. Bueno, en cuanto a las instalaciones, comentaré brevemente las dos más importantes. Por un lado, la instalación pluvial, donde la recolección del agua de lluvia es muy importante, ya que se sufre de una incorrecta infraestructura de agua de red. El agua de lluvia es recolectada por la gran cubierta gracias a la carpeta de nivelación del steel deck, que escurre el agua hacia las canaletas y se trasladan por tubos montados con abrazaderas a las columnas. Luego esto va a un tanque tipo aljibe para ser utilizado en las descargas de sanitarios y riego. Bueno, por otro lado, el sistema cloacal, que no posee conexión a la red, ya que este servicio aún no llega al barrio. Para esto se propone la utilización de biodigestores, que es un tratamiento de aguas por infiltración. Cada módulo tiene su propio sistema de tratamiento que consta de 3 etapas: la cámara séptica, el terreno de infiltración y por último el suelo, donde finaliza el ciclo del agua residual incorporándose purificada al sistema subterráneo. Bueno, y para finalizar y a modo de conclusión, voy a leer un fragmento del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que dice: son cosas chiquitas, no acaban la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a vos, Catalina. Gracias, Catalina. Muy bien. Bueno, Facundo, ¿estás por ahí? Facundo Casales. Acá estoy. ¿Comparto, Guillermo? Sí, compartí. Vale. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación les voy a presentar mi trabajo titulado Microcomunidades en el bosque, habitar en relación al paisaje. Mi nombre es Facundo Casales, alumno del taller vertical número 10, Silverfire en Posic Reynoso, a cargo de los arquitectos Federico Kreit, Fernando Fariña y Ana Inés Redqua. A modo de introducción, este trabajo parte de un proceso continuo de investigación proyectual, compartido por la cátedra en el abordaje de multiescalas, territorio, sector y componente, y la propia investigación o interés en el territorio de procedencia Pinamar, en un terreno de escala territorial con un enclave particular, norte-sur, Pinamar-Ostende, y este-oeste, Mar-Ruta 11, el cual fragmenta ambas localidades generando un intersticio intraurbano de características paisajísticas notables. A partir del reconocimiento de las problemáticas del territorio, se decide proponer vivienda de calidad en un ámbito colectivo. Se utilizarán estrategias de ocupación sistemáticas, se busca la preservación del vacío como tal, manteniendo sus características, donde el sistema natural sea el soporte para el desarrollo de esta propuesta. En este sentido, la materialidad y ejecución del proyecto buscan causar el menor impacto ambiental. En fin, se busca comprender a las distintas escalas de aproximación y proponer alternativas de hábitat en un territorio singular. La intervención se localiza en Pinamar, ciudad balnearia de la costa marítima argentina, cabecera del partido homónimo conformado por las localidades de Montecarlo, Pinamar, Ostende, Mar Ostende, Valeria del Mar y Cariló. Es una de las ciudades turísticas más reconocidas del país y su urbanización puede decirse singular, ya que en gran medida se ha acomodado al relieve de las dunas. La presencia de los médanos exigió la forestación de las mismas con coníferas desde el año 1941, impulsado por el arquitecto Jorge Bunge. Ya en el 43 se inaugura Pinamar como balneario y poco después se aprueba el plan director de urbanización presentado por el mismo arquitecto, que dio como resultado una configuración del paisaje único para la época. Para la construcción del marco teórico que sustente el proyecto me baso en paisaje y proyecto, algunas precisiones del arquitecto Gabriel Santinelli, profesor de la facultad,
donde de una forma clara hace referencia a la dicotomía que siguen presentando la cultura y la naturaleza como pares de oposición. Cuando se hace ciudad, lo global elimina cualquier rastro local, si hablamos de paisaje contemporáneo. Hoy en día debemos replantearnos una construcción social de la comunidad en relación al territorio. A la hora de detectar estas áreas generalmente desestructuradas e indefinidas, son la oportunidad para entrelazar ciudad, territorio y paisaje. Se propone abordar una renovada relación entre la cultura y la naturaleza. Otros 3 conceptos importantes son el de Terrambach como lugares olvidados o obsoletos, pero de gran potencial, y sutura urbana y coser desde lo público, estos 2 últimos enmarcados dentro de un proceso de costura de la trama urbana que iremos viendo en el desarrollo de la propuesta arquitectónica. En cuanto a los referentes arquitectónicos, son utilizados en el proceso proyectual de forma explícita, trasladando estructuras arquitectónicas, y de forma implícita que relaciona más la fenomenología o aquellas sensaciones que aporta el proyecto. En el caso de la agrupación de 11 unidades del distrito de Piet Blom de 1962 para Ámsterdam, donde se utilizan las circulaciones y el propio despliegue, el concurso Plan Maestro Reserva Mar Azul, donde se detecta una escala similar y una estrategia proyectual de costura, Rooms in the Forest de 1971, aquí se extrae la relación entre llenos y vacíos, el Museo de la Mina de Zinc de Peter Zumthor, donde de forma fenomenológica se busca la relación entre el componente construido y la naturaleza o el soporte, del concurso Una Casa de Alonso y Cripa, la tipología y la variación del lleno, y por último la casa habitación de Reich del 97, la relación material entre el exterior y el interior. Antes de adentrarnos en la propuesta, se plantean 3 pautas de investigación que configuran el proyecto en sí. La primera es el territorio con sus cualidades ya mencionadas. La segunda es la relación cultura-naturaleza, ya profundizado en el marco teórico. Y una tercera que es el déficit habitacional. Pinamar es una ciudad de contraposiciones, un lugar donde las viviendas en gran parte del año permanece vacía y la gran mayoría de los habitantes locales, sobre todo los jóvenes, alquilan, lo que los obliga a moverse cuando llega el verano y los alquileres suben a precios irrisorios. Para el año 2020, en la Oficina de Vivienda y Hábitat de Pinamar, se notaron 4.500 personas o 1.600 viviendas necesarias estimadas, ¿no? Si consideramos que la población censada es de 45.000 habitantes, el 10% de su población necesitaría vivienda. ¿Por qué la elección del terreno a intervenir? Bueno, se trata de la conjunción de terrenos municipales cedidos por el privado. El resultado es una franja con un enclave particular, su condición dual entre sus extremos, entre el mar y la Ruta 11, y su inserción dentro del tejido residencial de forma transversal, con un extenso pinar presente y la variación topográfica de las dunas forestadas. Se trata de un espacio verde en desuso y con poca relevancia, pero de gran potencial por su ubicación y características paisajísticas. Es posible imaginar una nueva forma de relación entre los habitantes y el terreno que aún conserva las cualidades de aquel Pinamar primero, donde el habitar y la naturaleza sean elementos complementarios dentro de un sistema colectivo y así reconocer el territorio de forma integral. En cuanto al terreno a intervenir y la relación con la traza urbana, para garantizar la continuidad del peatón o el vehículo, es necesaria la apertura de nuevas calles laterales al terreno y una nueva colectora sobre Ruta 11 que veremos a continuación en la propuesta arquitectónica. Bueno, aquí se ve una imagen de la totalidad del territorio en planta, con la ocupación ya definida. Bueno, esto buscaría coser, como habíamos dicho, suturar este fragmento de territorio de forma integral, reconociendo su condición intraurbana entre Pinamar y Ostende, y su alcance este-oeste con la Ruta 11 y el mar, como ya habíamos mencionado, ¿no? Para el desarrollo de la propuesta de una escala considerable se establecen estrategias proyectuales de repetición que permitan la sistematización. Una de ellas es la de las viviendas para completar, donde se parte considerando el hábitat contemporáneo como espacios cambiantes en función del usuario y el propio tiempo. Se desarrolla un componente de 3x3 módulos, con un servicio húmedo concéntrico, que permita la fácil readaptabilidad y crecimiento de la vivienda. Se trabaja con 8 tipologías: la vivienda mínima productiva, que deja 6 módulos libres, la vivienda mínima, que es desde donde se parte, la vivienda en cruz, de 2 dormitorios y 4 vacíos en sus esquinas, la variante de 2 dormitorios con 3 vacíos de frente y 1 de ingreso, la vivienda de 3 dormitorios y sus 2 variantes,
la vivienda pilada en altura o torre como prueba de crecimiento en altura, de planta baja y 3 niveles superiores, y finalmente el salón de usos múltiples, un espacio libre de columnas que permite la multifuncionalidad. Acá se pueden observar las morfologías de las tipologías anteriormente mencionadas, estructuras de 3x3 módulos, de 360 por 360, ¿no? Lo que da plataformas a completar de 10,8 por 10,8 metros, o 116,64 metros cuadrados. Otra estrategia proyectual es la circulación sistemática, como así la denomino, que es la encargada de ordenar la disposición de los componentes en el terreno, semejante a una plataforma que nivela frente a las variaciones de la topografía. Es un elemento que intenta causar el menor impacto ambiental, dejando el paisaje, por así llamarlo, correr por debajo. La arena que aún se mueve se moverá, la pinocha que caerá de los pinos quedará en el lugar, encerrará espacios con árboles, construirá patios en altura y en el suelo. Es el espacio de encuentro entre los vecinos como de recorrido para el visitante que ingresa a la microcomunidad. Aquí se ven las variaciones del componente de forma abstracta y la circulación sistemática de forma conjunta, ¿no? En la parte derecha de la lámina. Si nos abstraemos, es la estructura de llenos y vacíos de Rooms in the Forest, ¿no? Y además las viviendas no comparten visuales directas, sino cruzadas, aumentando el nivel de privacidad. Bueno, acá tenemos una abstracción donde participan los cuatro componentes, y una circulación sistemática en relación al soporte conformado por la topografía y el pinar, ¿no? Se busca la retroalimentación entre estos para generar atmósferas, y no solo la ocupación del suelo. Aquí empieza a nombrarse la relación entre el sistema y la fenomenología. Bueno, acá tenemos las variantes de la circulación sistemática. Se plantean variaciones que corresponden a la presencia de equipamiento público, que sería el SUM, o salón de usos múltiples, en el sistema, donde se va ocupando el vacío central, en principio libre, con expansión para el equipamiento público, ¿no? En una secuencia hasta llegar al punto en donde hay una plataforma libre en lugar de un salón de usos múltiples. Aquí en síntesis, las capas o layers que participan, ¿no? Los nombrados componentes de 3x3 módulos, la circulación sistemática, y se agrega la circulación orgánica, que cumple la función de coser las distintas microcomunidades, ¿no? Tomar la dirección del amanzanamiento paralelo, comenzando en el mar y concluyendo en el terreno de Ruta 11. También toma el rol de sendero en el bosque, ¿no? De paseo, ¿no? Etc. Bueno, aparece la topografía, la forestación de pinos, acacias, eucaliptos, en su mayoría, la traza de las calles que delimitan el terreno, y las viviendas de carácter unifamiliar, que son escasas, pero aparecen dentro del terreno a intervenir. ¿Por qué microcomunidades como estrategia? Bueno, frente a la necesidad de gran cantidad de viviendas, una alternativa son pequeñas agrupaciones sistemáticas que conforman microcomunidades. Lo que no solo enriquecería la vida social de los nuevos usuarios, sino también sería una estrategia para disminuir la ocupación del suelo, manteniendo el carácter público del mismo. Las microcomunidades se verían rodeadas de ese espacio de los ciudadanos, preservando la vegetación y la topografía. La búsqueda no es la de lotear este fragmento de territorio, sino potenciarlo a partir del uso público y privado. Recordemos que es una nueva forma de habitar en relación al paisaje, fomentando la cultura del territorio y su pertenencia. A nivel territorial, trabajar por microcomunidad facilitaría un plan de tapabilidad, construyendo primero el sistema de circulación sistemática como soporte, y luego las plataformas de 3x3 módulos completadas con el tiempo según el usuario, ¿no? Bueno, en cuanto al programa, está compuesto de viviendas y sus variantes, ¿no? Equipamientos públicos o salones de usos múltiples, las circulaciones sistemáticas y la circulación orgánica. El plan integral cuenta con 17 microcomunidades, que abastecen según proyecto a 1.154 personas. Se plantean dos variantes más hipotéticas, una con la ocupación al máximo por torres, albergando a 1.960 personas, y otra al máximo con viviendas de 3 dormitorios, albergando a 1.398 personas. Bueno, ya en la propuesta arquitectónica desarrollaremos rápidamente el despliegue del sistema por sector y las microcomunidades resultantes, ¿no? En este caso, el sector 1 o paseo costero es el remate o inicio del plan integral, donde se contempla la no edificación de construcciones pesadas, ya que se encuentra dentro de la delimitación de ribera, de 400 metros aproximadamente, comenzando en la orilla, ¿no? Por este motivo, solo participan la circulación orgánica y las circulaciones sistemáticas, ¿no? Como estructuras transitorias, fáciles de remover, y que estarían en contacto directo con las inclemencias climáticas del borde marítimo.
Bueno, acá se ve una prefiguración del paseo costero, donde se observa cómo las estructuras se posan por encima del nivel de los médanos forestados, dejando así correr la arena y previendo la crecida del mar en un futuro, ¿no? Se podrán trazar, o se pueden trazar paralelismos con un muelle u otras estructuras de la zona, ¿no? Aquí tenemos el sector 2, que corresponde a la transición entre el paseo costero y las microcomunidades, ¿no? Se trata del único terreno totalmente erosionado, por lo que se piensa en un espacio público, que podría albergar conciertos musicales, ferias transitorias, entre otras cosas. Aquí tenemos la primera microcomunidad, la aldea, ¿no? De 13 componentes, donde se aprecian en conjunto todas las estrategias proyectuales mencionadas. Podemos agregar la presencia del vehículo estacionado por fuera de la microcomunidad, y la presencia de las rampas transversales que unen los barrios vecinos con la nueva intervención. Bueno, aquí una morfología resultante de dicha microcomunidad, en un sector tipo ya topográfico o zona deprimida, la conexión con el sector 2 público y una transición de la circulación orgánica generando un paseo antes de llegar a la siguiente microcomunidad. Bueno, acá tenemos la siguiente microcomunidad Duendes, de 9 componentes. Se observan varias situaciones: la presencia de vivienda unifamiliar, una plataforma libre hacia calle Lima, un espacio puramente de ocio. La morfología resultante de la calle, de la morfología de la microcomunidad Duendes, que se caracteriza por estar en un terreno elevado con respecto a los anteriores. Las gaviotas, de 11 componentes, con 2 salones de usos múltiples. Bueno, esto generaría o garantizaría la conexión no solo de la microcomunidad, sino también el acercamiento de los vecinos de la ciudad, ya sea Ostende o Pinamar u otra localidad del partido, ¿no? Perdón, Bueno, ¿se ve ahí? Perdón. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve muy bien. No, es que había perdido, bueno. La microcomunidad Tuyú, de 11 componentes, donde se ven las transiciones entre las microcomunidades que van generando espacios de recorrido, donde se podría caminar, correr, usar la bicicleta o simplemente contemplar el paisaje. Se observa de la apertura de la calle Rubens. La microcomunidad Barlovento, de 15 componentes y una transición en la parte superior y la apertura de la calle Pirso. La microcomunidad Las Acacias, de 23 componentes y con 3 salones de usos múltiples y 3 plataformas vacías, y la apertura de la calle Z87. La microcomunidad Los Hongos, de 11 componentes y la apertura de la calle Praga. La microcomunidad Bomberos Voluntarios, de 11 componentes y viviendas existentes en el lateral del terreno. La microcomunidad Los Médanos, de 14 componentes. Las Pinochas, de 13 componentes. El Paseo del Camino, un espacio plenamente de transición. La microcomunidad Eucaliptos, de 16 componentes. Bueno, tiene como vecinos a bloques de viviendas sociales. Y finalmente el despliegue sobre el terreno que da hacia Ruta 11, donde hay un cambio de dirección en el sentido de la traza existente, ¿no? Se plantea para mayor seguridad una colectora sobre Ruta 11 y la apertura de una avenida lateral al predio de las microcomunidades. En la parte inferior se ve a la microcomunidad de Las Hermanas, que es la única que toma las 2 direcciones y que veremos en morfología a continuación. Bueno, ahí se ven los morfológicos, donde se ve a la comunidad de Las Hermanas, de 23 componentes, y el giro anteriormente conformando una L invertida, ¿no? En la parte derecha inferior. Aquí se ve el sector y las partes de la microcomunidad Barlovento, donde se distinguen a las viviendas y 4 variantes, de 2 dormitorios, una productiva, una en cruz y una pilada en altura, un salón de usos múltiples y su expansión en la circulación sistemática, y la circulación orgánica en un lateral. Aquí se ve la planta de la variación de un componente y su modelación interna de 3 a 360 a eje entre columnas, y bueno, ya se empieza a ver un poco la materialidad, etc. Aquí se ven los cortes vistas, que denotan la variación de la topografía, que se alza con respecto a la calle, generando una circulación a nivel más 275. ¿Sí? Bueno, acá se ve una imagen que intenta contar lo que se podría llegar a vivir en un espacio de estos, ¿no? Donde la verticalidad del pinar, la horizontalidad de los componentes,
el vacío de la circulación sistemática, conjugan un nuevo hábitat en relación al paisaje, o por lo menos esa es la búsqueda. En cuanto a la propuesta constructiva, es importante justificar el porqué de la elección de la madera como elemento estructural, ¿no? Donde hablo de 6 cuestiones determinantes. Uno es la cuestión integral, donde se piensa a la madera como elemento que va a constituir arquitectura, y no como agregado final. Una cuestión constructiva sobre la rápida ejecución y montaje. Una tercera que es la cuestión con el entorno, la relación que se busca con el paisaje. El estado de la cuestión, donde en la actualidad el uso de la madera creció notablemente, comenzando, podríamos decir, con la renovación del frente marítimo. Una cuestión sobre el impacto ambiental, considerando que los desechos de la madera son biodegradables y reciclables, ¿no? Que es un excelente aislante térmico, colaborando al ahorro energético y a la eficiencia energética, y además tiene la capacidad continua, una vez colocada en obra, de absorber dióxido de carbono, ¿no? Y por último, una cuestión de logística, ya que en el material abunda en la zona, con un fuerte acopio de las madereras. Bueno, acá en cuanto a la parte constructiva ya, cabe aclarar que todos los componentes están construidos a partir de pino tratado, ¿no? Recomendado para lugares donde se está expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo, ¿no? Además de ataques de insectos, con impermeante en base a una mezcla de cobre, cromo y arsénico, ¿no? En esta primera imagen observamos los elementos principales de las viviendas en una sola planta, comenzando por las fundaciones de pilotines de madera de pino tratado de 6 por 6 pulgadas, cada 1,80 m en ambas direcciones, gracias al tipo de suelo, arena, ¿no? Y culminando con la cubierta inclinada de tirantería de madera y chapa, ¿no? Además de todos los otros elementos. El despiece constructivo de los elementos de la torre o vivienda apilada en altura, donde aquí, en cambio, se funda con pilotines de hormigón de diámetro de 20 centímetros, se trabaja con entrepisos, tipo casetonados con vigas de madera encastradas, se aumenta la sección de los tirantes que conforman la plataforma. Cabe aclarar que estos cambios, en cuanto a lo constructivo, son para aumentar la rigidez de un edificio que ya cuenta con cierta altura. En cuanto al despiece constructivo, el salón de usos múltiples, donde aparecen como elementos singulares las cabriadas, que permitirían una luz entre apoyos de 10,8 metros, de madera multilaminada, ¿no? Largas láminas de madera encolada y prensada, en este caso de pino liotis. Esta búsqueda es para brindar cierta flexibilidad al espacio libre de columnas. Y bueno, y cabe aclarar también que en los 3 casos que nombramos, los cerramientos interiores son, como exteriores, están construidos a través de la técnica de balloon frame. Bueno, aquí se ve el módulo tipo tamiz, ¿no? De la fachada, de piezas de madera, de pino de 2 por 3 pulgadas, cada 45 centímetros a eje, y que más tarde se podrá ver en el corte. Aquí se ve una imagen interior de la vivienda de 3 dormitorios, donde de forma conceptual se aprecia cuál sería la relación entre el interior y el exterior mediante este tamiz, el ingreso de la luz y el grado de privacidad que podría aportar. Un corte vista de la torre o vivienda apilada en altura, de planta baja y 3 niveles superiores. La modulación de la fachada, con esas columnas de 4x4, cada 90 centímetros, a eje de columna, que no solo cumplen una función estética, sino estructural, logrando que los entrepisos trabajen con apoyos simples en sus extremos, que también lo desarrollaré en el corte en el sector A. Bueno, acá tenemos una imagen de las torres, y el diálogo que se busca a partir de la proporción de las mismas en relación al entorno. Consideremos que la altura de los pinos es de 20 metros e incluso más, y estos edificios no superarían los 12 metros de altura, por lo que los niveles superiores estarían en contacto con las copas de los árboles, que sería una sensación bastante bonita. Acá tenemos el detalle de la vivienda en corte, donde se ven todas las partes constructivas, desde la fundación, la plataforma y el dintel, conformado por un sándwich que protege y da espesor a la viga de 3x8, de panelería de OSB de 15 milímetros, y un cerramiento exterior de machimbre de media pulgada sujeta con listones horizontales y verticales, de forma tradicional, y una pieza armada de 3x3 a la viga de 3x8 que sostiene mediante anclajes al tamiz, ¿no? Se consideró el ancho del dintel para cubrir y fijar la carpintería de BH, que bueno, que suma 10 centímetros, bastante. Este es el corte transversal, donde aparece la modulación de la tirantería superior de la cubierta cada 45 centímetros a eje, y el tamiz anclado arriba y abajo, de piezas de 2 por 3 pulgadas. Se observa el sándwich inferior de la plataforma conformada por 2 placas de OSB,
que recubren las vigas de 3x5, ¿no? Que venían cada 45, en este caso en vista, cubriéndolas con aislante térmico, ¿no? Esto se cumple en los tres tipos de variaciones. Y acá el detalle del sector A, de la torre, donde vemos a los pilotines de 20 centímetros y 2,40 metros de profundidad, el aumento de la sección de los tirantes principales por encima de los pilotines, ¿no? Y la modulación del casetonado de vigas encastradas, antes mencionados, cada 90 centímetros a eje. Aquí se ve un sector crítico en planta, donde de la esquina de una de las viviendas, donde se ven los anchos totales en relación, el cerramiento tipo hollow frame, los listones horizontales y verticales, el machimbre exterior, las columnas de 6x6, la carpintería de aluminio de BH y el tamiz y su modulación, etc. Bueno, en cuanto a la estructura, ¿no? Ya yendo a las estructuras de las viviendas en planta baja, primero se funda con pilotines de madera, de pino de 6x6 pulgadas, con 2 metros de profundidad, ¿no? A 1,80 m en ambas direcciones. Los tirantes principales por encima de los pilotines de 3x6, la tirantería secundaria en la que se apoya el piso de 3x5 cada 45, las columnas de 6x6 a 3,60 en ambas direcciones, y las vigas principales de 3x8 y los cables secundarios también de 3x8 a cada 45. Aquí la estructura de la vivienda pilada en altura, primero se fundando con pilotines, como habíamos dicho, de 20 centímetros de diámetro, de hormigón armado cada 1,80 m en ambas direcciones y 2,40 de profundidad, las vigas principales de 3x6, ¿no? Aumentando la sección, y la tirantería secundaria de 3x6 cada 45. Las columnas de 6x6 y 2,40 de alto, y las exteriores, las que formaban la fachada de 4x4, cada 90, ¿no? Las vigas principales de 3x8, que conforman los tres anillos, que están en la parte inferior, en la parte del medio, y el casetonado de vigas encastradas de 3x6 pulgadas. Bueno, acá tenemos la parte primera de la estructura del salón de usos múltiples, de forma convencional, repetitiva. Y acá tenemos, ya aparece la parte superior, donde aparecen las cabreadas, conformadas por madera multilaminadas, con tirantes de 8x3, un cordón superior de 8x3, 6 montantes de 6x3, y 6 diagonales de 3x3. Por encima se apoyaría la tirantería de 3x5 cada 45 centímetros. Bueno, acá tenemos una imagen del salón de usos múltiples, donde se ve la estructura y la apertura hacia el bosque, ¿no? Esto es como una cuestión simbólica también, en relación, o la búsqueda hacia al entorno, ¿no? Uno no solamente miraría un espectáculo, lo que sea, sino que también estaría contemplando siempre al paisaje o el entorno que rodea el edificio. Bueno, en cuanto a las instalaciones, se contempla que la instalación cloacal siga el trazado de la tirantería inferior, si va por piso, evitando la perforación de las vigas y su posible debilitamiento estructural. En la torre, la montante cloacal va por el tabique del núcleo, que llega a los 15 centímetros de espesor, con 12 centímetros libres, si consideramos los 15 y 15 del tabique. En la instalación sanitaria, cada vivienda tendrá un patio de servicios, donde se encuentra el tanque cisternas y la bomba presurizadora, por debajo del nivel del piso, evitando el uso de tanques de reserva en altura, como decisión proyectual, en relación al entorno. Se utiliza una caldera dual eléctrica para el abastecimiento de agua caliente. En cuanto a la instalación eléctrica, se utiliza caño corrugado de 7 octavos de polipropileno, con aditivo retardante en llama. Se prevé un toma corriente para la caldera dual y otro para la bomba presurizadora. Se opta por calefacción en base al uso de radiadores, evitando el uso de cañería de gas, donde la cañería de mando y retorno irían por piso. Bueno, ya acá acá tenemos unos detalles de las instalaciones y artefactos embutidos, es algo que permite el sistema, ¿no? En tabiques y pasajes de cañerías, como también el tanque de cisterna en relación a la plataforma, ¿no? Donde vemos el radiador embutido, las cajas eléctricas, caño cloacal subiendo por la montante, etc. Se piensa integralmente en el acondicionamiento pasivo, mediante el diseño, ¿no? La radiación solar y el uso del tamiz y de los aleros como protección solar, ¿no? La ventilación natural, donde se contempla la ventilación cruzada de todos los espacios principales, y la apertura de todas las carpinterías, ¿no? de los ambientes. Además, la vivienda sobrelevada del nivel del suelo evitaría el agua y la humedad del propio bosque, dejando circular el aire por debajo, ¿no? Evitando la condensación. Bueno, en cuanto a energías alternativas, una posibilidad es el uso del sistema fotovoltaico de paneles solares, donde se estudia la cantidad de paneles, que debería tener un componente según su consumo, donde se consideran a 2, 4 y 7 paneles para un consumo bajo, medio
y alto. Bueno, en cuanto a las carpinterías, si se sistematizan de manera de poder ser reutilizadas en el propio crecimiento de la vivienda, se evitan los paños fijos, considerando la apertura de todos los ambientes para su ventilación. Todas las carpinterías son de aluminio DBH y las puertas interiores tipo placas de maderas duras de 2x4 pulgadas. En cuanto al mobiliario, todos los muebles son de melamina con estantería y cantos enchapados en pino natural. Aquí tenemos una imagen del salón de usos múltiples y una torre de fondo bien apilada, donde se puede apreciar la variación de la topografía que veíamos en el corte, y donde se ve evidente la variación que va teniendo los pilotines del salón de usos múltiples, ¿no? Cómo va jugando, cómo quedan esos espacios también libres sin ningún tipo de intervención. Acá se ve, bueno, ya una imagen final, ¿no? De una imagen peatonal final, desde la circulación orgánica, encargada de coser a las microcomunidades, y su relación con la calle paralela y las construcciones vecinas. Bueno, no distando mucho de lo que pasa en su entorno también, ¿no? El entorno paisajístico, pero también el entorno constructivo que lo rodea, ¿no? Bueno, en síntesis, yo lo que podría decir que es que la repetición o sistematización son herramientas de la arquitectura que nos ayudan a pensar nuevas posibilidades para estos territorios, u otros, ¿no? Pero de nada valdría lo anterior si no entendemos el entorno, la escala, la cultura, el uso de los materiales. La conjunción de estos dos aspectos fue la exploración de la investigación, entre la sistematización y la fenomenología. Bueno, les agradezco por escuchar. Gracias a vos, Facundo. No, por favor. Gracias. Ahora nosotros, la comisión evaluadora, nos vamos a ir a un Zoom privado que tenemos previsto. Ustedes se quedan conectados acá y en un rato volveremos. Así que los invito a la comisión a entrar al Zoom privado que abro ahora. Como decimos siempre, nosotros después de escuchar después de hacer las evaluaciones y escuchar las presentaciones de cada uno de los que defienden su proyecto final de carrera, lo que nosotros solemos hacer, porque nos parece pertinente, este es la última instancia como alumnos de la Facultad de Arquitectura, somos colegas al salir de acá, y lo que nos gusta a nosotros es hacer más que críticas específicas a cada uno de los trabajos, señalar recomendaciones de aspectos que consideramos o que están a un nivel de resolución interesante, aquellas cosas que no están tan bien, que se revisen algunas cosas, pero son más bien recomendaciones, no es una crítica al trabajo en sí, porque nos parece que en esta instancia, de colega a colega, me parece que esa es la manera más pertinente, nos parece, lo digo en plural porque todos estamos de acuerdo, con Pablo de hecho siempre lo hacemos así, nos parece que es la mejor manera de acercarnos y que ustedes entiendan que esto es inclusive en algunos casos, una instancia en el desarrollo del trabajo que podría desarrollarse, o se podría gestionar, o se podría encontrar, no sé, el financista que quiera hacer el proyecto, en el caso, por ejemplo, de Facundo, en el caso de Catalina, bueno, ya tuvo un acercamiento a la gestión, y bueno, tal vez se pueda conseguir aproximarse a esa situación. Por eso es que cada uno de los profesores invitados empezarán como quieran, daremos, después finalmente cerraremos Pablo y yo, daremos las conclusiones finales y les daremos las notas. La idea nuestra es primero hablar de un trabajo y después hablar de otro trabajo, para que no se confundan y que no sean borrosos los límites de las recomendaciones o de las observaciones que hacemos. Entonces empezamos por el trabajo de Catalina. No sé quién de mis compañeros profesores quiere comenzar. No sé, como quieran. Fabiana. ¿Yo? A ver si Bueno. te la boca primero. Bueno, Catalina, primero con vos, felicitaciones.
por haber pasado esta instancia, haber llegado hasta la defensa del PFC. Y bueno, felicitarte por la presentación del trabajo y también tu presentación de ahora, desde el punto de vista comunicacional, fue muy buena, muy clara. Cuando leí tu trabajo, obviamente recibimos en el grupo de profesores, una cosa es leer el trabajo y otra cosa diferente es escucharlos a ustedes. Y en el caso de ustedes dos, al tener los dos trabajos, mientras los escuchaba, decía, son dos temas muy interesantes que pueden ser diferentes en cierto punto, pero que sobre todo las formas de abordarlos son distintas. En tu caso, Catalina, es un verdadero trabajo de extensión lo que hiciste. Con un tema tan sensible y con una gran sensibilidad por parte tuya, te acercaste a la comunidad y desde ahí comenzaste a construir el programa, obviamente estableciendo cuáles son las necesidades de este grupo humano que por el tema del acceso a la tierra, la igualdad de oportunidades, digo, un compromiso social muy grande que me pareció fantástico, pero me parece que la forma de abordarlo no fue desde un proceso de investigación, como hasta el mismo Facundo contó, sino fue un proceso que a nivel académico, desde la facultad, podríamos decir, corresponde a un proceso de un proyecto o de una actividad de extensión. Creo muy valioso, sobre todo, y esto también se lo voy a decir a Facundo, un compromiso y una constancia y una vinculación de lo que ustedes pensaban o proponían con la forma de comunicarlo. Digo, en el caso tuyo, vos comentaste al principio de la presentación que tu trabajo, tu proyecto no tenía estridencias, tampoco tuvo estridencias el aspecto comunicacional. Digo, fue sencillo, austero, sin demasiadas búsquedas que podrían haberse realizado. Digo, esto es un trabajo que podríamos decir, bueno, como decía recién Guillermo Posic, vos podrías continuarlo. Entonces, creo que esa continuidad, esa sencillez está tanto en la propuesta arquitectónica como en la propuesta gráfica. Así que bueno, me parece en ese sentido, Catalina, te felicito. En el caso de... perdón, terminamos con Catalina todo. Terminemos con Catalina. Felicitaciones, Catalina. Muchas gracias. Patricia. Sí, cómo no. Bueno, hola Catalina. Hola, felicitaciones. Felicitaciones por tu presentación, muchas gracias por habernos hecho partícipes de este momento que es tan grato para ustedes, para vos Facundo también. Es un momento muy grato, porque como dijeron los profesores, en este momento ya somos casi colegas, o ustedes colegas entre sí. Yo me desarrollo en otra disciplina, pero estamos siempre muy cerca de la arquitectura y para mí es un gusto participar de estas presentaciones de ustedes, así que felicitaciones a ambos. Bueno, veo, Catalina, en tu proyecto una sensibilidad muy, muy especial hacia la problemática social. Yo creo que ese sector perirural que elegiste en nuestra ciudad y esas reuniones, esas mesas de trabajo que al principio comentaste, de las cuales fuiste partícipe, tal vez por invitación o tal vez por tu propia voluntad, te marcó mucho y eso se ve en todo el desarrollo de tu trabajo. Entonces, esa simpleza y esa sensibilidad luego se tradujo en una elección tanto de la propuesta estructural que acompaña muy claramente a tu trabajo. Te desenvolviste muy cómoda con tu modulación de 6x6, eso no te trajo grandes complicaciones, así que desafíos estructurales importantes no hubo, pero veo que estuviste muy cómoda trabajando con esto. Tal vez desarrollaste un poquito más algunas cuestiones como esa unión de columnas, ese ensamble de columnas, esas placas de anclaje, esa platea. Luego está muy bien la propuesta de esa cubierta en steel frame, atención y a repasar algunas cositas, a revisar algunas cositas relacionadas con los arrastramientos y esas cuestiones. También te sentiste muy cómoda trabajando con los materiales. ¿Por qué no probar o intentar probar algún ensamble de algún otro material que se lleva muy bien, tanto como con el acero que vos presentabas, como también la utilización de la madera? Así que en ese sentido, bien, te vi trabajar cómoda en cuanto a la propuesta estructural, que acompaña a tu proyecto de esa manera. Pero yo voy a destacar una frase que leí en tu proyecto que me quedó y que luego vos la repetiste en su presentación y decías que tu propósito, tu objetivo era reflejar
en una propuesta los deseos y las aspiraciones de los vecinos. Entonces, me quedo gratamente con ese objetivo tuyo y creo que tu presentación para ese objetivo estuvo por demás cumplida. Así que yo te felicito por tu presentación, Catalina. Bueno, gracias. muchas gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pablo. Bueno, Catalina, felicitaciones primero. Yo te conozco, o te conocí recién a partir de tu trabajo que me llegó los otros días, y también por la presentación que hiciste el día de hoy, que fue una presentación que estuvo muy bien. Tuviste un discurso muy claro, un discurso digamos, conciso que expresó de alguna manera las ideas y el origen de este proyecto o de esta serie de proyectos de equipamientos en territorios vulnerables que, como se dijo, son realmente necesarios en esta ciudad. Detectaste una problemática a partir seguramente de trabajos que haces con estas organizaciones o con estas mesas, como vos le llamabas, y de allí emerge una problemática y la necesidad de los arquitectos, y en este caso ya te incluyo, porque estás a minutos de ser colega nuestra, y me parece que eso es muy valorable, ¿no? Me parece que está muy bien ponerse a pensar en esos temas. Con respecto al trabajo, vos te propusiste una cosa que es, digamos, en parte es muy amplia, porque partiste de la idea de gestionar un master plan, ¿no?, para esa zona, a partir de algunas estrategias que no se profundizaron mucho y que quedaron en un nivel casi, digamos, de intenciones más que de proyecto en esa... digamos, en esa noción que implica un master plan que requiere seguramente un trabajo más profundo y que seguramente se puede, como se dijo acá, esto es un corte, ¿no?, en un trabajo, y seguramente se puede profundizar. A mí me parece que el trabajo desde el punto de vista de la disciplina, ¿no?, de lo que es la hechura del proyecto, yo haría como algunas consideraciones solamente para tomarlas a modo de sí, recomendaciones para el futuro, ¿no? Yo creo que en algún punto hay que profundizar más en los aspectos de proyecto, y esa profundización tiene que ver, por un lado, con cuestiones que, más allá que vos las expresaste en términos de trabajo, de un trabajo sencillo, de un trabajo que no, o de una propuesta que no tenga estridencia, cosa que me parece muy bien. La austeridad es una cosa que, sobre todo en estos tiempos de arquitectura tan, digamos, tan expresada a partir de la imagen, me parece que la búsqueda de esta austeridad, de esta arquitectura sin estridencias, pensada con estructuras posibles, me parece que eso está muy bien, pero yo sí recomendaría mayor atención en cuestiones que tienen que ver con los usos. Vos presentabas escuelas o edificios educativos para distintos niveles educativos, y la descripción que se hacía en términos tipológicos, si se quiere, de esa arquitectura a patio central, a claustro, me parece que ahí esa igualación de todas estas estructuras me parece que se podría haber meditado un poco más. Y luego las consideraciones que tienen que ver con lo bioclimático. Vos lo mencionaste al final de tu discurso, estrategias bioclimáticas a partir de los techos, etc. Y a mí me parece que hay algo anterior, ¿no? Y yo veía en tu trabajo que muchas veces galerías, patios, quedaban orientados no de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la profundidad que quizá para futuros trabajos deberías plantear. Y finalmente, una cuestión que también la hablamos en la mesa privada, que vos partiste, tu trabajo parte de las exploraciones muy importantes que hiciste
con el barrio, eso me parece fantástico. A mí me parece que también hay algo que es la investigación, que tiene que ver con nuestra disciplina, con lo anterior de nuestra disciplina, ¿no? Entonces digo, ¿qué otras cosas hay sobre las cuales yo puedo tomar datos, puedo tomar estrategias, puedo tomar maneras de proyectar temáticas parecidas? Y ahí yo recordé, cuando vos empezaste a hablar, lo recordé a Aravena, ¿no? Cuando él hace el proyecto de Quinta Monroy, de viviendas, cómo él se enlaza con esas familias y de alguna manera también cómo eso podría haber sido algún tipo de referente en tu idea de proyecto. Pero me parece que está muy bien y nuevamente te felicito y bueno, a seguir y bienvenida a la etapa profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo Reynoso, ¿querés agregar algo más o Bueno, agregamos sí. al final algo, los dos? No, lo agrego ahora, viste, y después Dale. lo cerramos con la nota. Bueno, bárbaro, Catalina, por la presentación. Gracias por las observaciones de los profesores. La verdad que son siempre bienvenidas y muy certeras en la mirada del proyecto. Quería un poco detenerme como para completar, ¿no? O complementar lo antedicho. Las etapas, me parece que son muy interesantes, las etapas planteadas, esto de tomar el puente de hierro, hacer ese anfiteatro con esa escalinata y rematar en el centro comunal. Digo, como primera estrategia de etapa, me parece que es muy interesante porque ese edificio también genera esquina, ¿no? Genera siempre urbanidad. Después se complementa con el jardín, ¿no? Entonces empieza como a cerrar esa plaza de la memoria, esa plaza cívica, que en esas 2 o 3 etapas ya definen un lugar urbano de referencia, ¿no? Después está que al repetirse el master plan, empieza a perder potencia porque las tipologías de alguna forma se van replicando como gemelas, ¿no? Como que son... Sí. ¿no? Entonces ahí es donde pierde potencia la estrategia general. Y después para finalizar, y a modo también de recomendación y para complementar lo que dijeron los profesores, es un poco la parte también bioclimática, esto de la doble cubierta. Tal vez, si fuera otro clima donde estamos nosotros, en esta zona, la doble cubierta puede servir, no sé, en la parte de la Mesopotamia, Posadas y demás. Digo, pero hay una elección del material ahí que se podría revisar, que es o bien la cubierta es chapa y abajo es un cielo raso, viste, liviano, pero no duplicar cubierta más loseta, viste. Ahí también hay como una economía de proyecto muy importante. Digo, para que todo esto sea sostenible en el momento de presentarlo a los vecinos, digamos, ¿no? Hacer como una cepillada de temas, ¿viste? Y para poder mejorar el proyecto. Así que, bueno, esa es un poquito algunas recomendaciones o aportes que podemos hacer al proyecto. Bueno, así que felicitaciones. Dale, muchas gracias, Pablo. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Facundo entonces. Estás ahí, Facundo. Estás serio. No sé quién de los compañeros quiere empezar. ¿Quieren que empiece yo? ¿Ya que hablé? Ya que hablaste primera, dale. Bueno, Dale, Facundo, Mariana. felicitaciones. Muy interesante tu trabajo y tu presentación. Tu presentación muy correcta, muy amena, muy clara, ordenada. El trabajo también muy ordenado y muy completo. Creo que repito un poco lo que comentaba hoy, son dos enfoques distintos de dos problemáticas distintas. Por un lado, un trabajo de extensión, obviamente aplicado a un proyecto de arquitectura, y en tu caso un proyecto de investigación, un trabajo de investigación. Vos mismo lo decís, que se trata de una investigación proyectual en multiescala, y de hecho vos hacés
un trabajo de proyecto desde el mobiliario hasta el sitio. Y dentro del sitio a mí me parece que el tema del respeto por el lugar, por ese paisaje, está presente en todo el tema comunicacional de tu obra. O sea, digo, lo que decía hoy un poco, el respeto y la consecuencia con lo que vos planteaste en el texto inicialmente. Digo, el hecho de que, por ejemplo, hay unos cortes muy interesantes que vos hacés, que atraviesan todo el proyecto, donde se ve la situación topográfica, vos mismo lo aclaraste recién, y también el tema de la vegetación y de la situación del paisaje. Hablas también de una serie de antecedentes, y yo te sumaría a esos el tema de lo que hablamos en patrimonio cuando nos referimos al paisaje cultural, ¿no? Ese espacio natural que el hombre intervino para poder habitarlo. Y un poco es el espacio en el que vos estás trabajando, ahí entre Pinamar y Ostende, y al que vos le propones modificaciones respetando las cualidades, entre comillas, patrimoniales, que me parece sumamente interesante, un tema muy delicado. Y dentro de ese paisaje, el trabajo con los contrastes. Vos en algún momento hablás de las atmósferas, pero también hablás de lo sistemático y lo orgánico, de lo repetitivo, y también de la posibilidad de completarlo. Digo, estás trabajando siempre con la articulación de estos conceptos, y no solamente desde el punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista práctico. Creo que es un trabajo muy completo, muy amplio, que le has puesto mucho trabajo, todo un proceso de investigación muy interesante. Así que, Facundo, yo te quiero felicitar, realmente me pareció muy acertado tu trabajo. Buenísimo, gracias, Fabián. No sé si seguimos el mismo orden o como quieran. Bueno, ustedes. vamos a respetar el orden. Respetemos el orden. ¿Cómo no? Bueno, Facundo, felicitaciones por tu presentación. Fue un placer también escucharte, como dijo Fabiana. Fue muy grato ver tu trabajo y escucharte hoy, porque creo que le diste un valor agregado con esa presentación, dándole ese significado que es de presentar lo propio, ¿no? Lo que es de desarrollo propio y personal. Tu propuesta articula dos áreas urbanas que conozco un poco porque soy de ir a la zona de Ostende, así que particularmente creo que conoces muy bien el lugar, tanto a Pinamar como Ostende, así que esa franja interurbana que lograste desarrollar con tu propuesta y coser, me parece realmente muy interesante, y eso es uno de los valores agregados que tiene tu proyecto. Bueno, hablaste de circulaciones sistemáticas, hablaste de circulaciones orgánicas, combinaste esos equipamientos públicos, utilizaste y te sentiste muy cómodo, parece, con la madera, porque es propia de ese lugar, así que el hecho de haber utilizado la unión de piezas de Balloon Frame fue muy sólida, se nota muy sólida el manejo de esa temática, tanto para la vivienda individual, cómo resolviste la cubierta con una luz ya más importante, algo así de 10 metros 60 aproximadamente, ¿no? Para el Zoom, también muy bien con esa cableada. Creo que es lo único que no se podría hacer in situ, según lo que comentas vos. Lo demás es todo un mecano para armar, ¿eh? Incluso las viviendas apiladas que tienen esos núcleos de servicio que hacen a las veces de paredes de corte, porque necesitamos en altura comenzar a trabajar otro tipo de situaciones y otro tipo de ataques a eso que vos proponés, así que resolviste muy bien esos muros de corte con esos núcleos de tableros, también de esos tableros de fibra orientada que también utilizaste muy bien, me gustó mucho, particularmente me gustó mucho. Atención con la madera, porque la madera contiene humedad, y entonces para ser utilizada como vos la pensás explotar al máximo, ¿no? Necesita que revisemos esas cuestiones. Y por otro lado, te propongo, dado que has utilizado muy apropiadamente la madera, pero es un material altamente ignífugo, así que es bueno que tengamos en cuenta eso. Lo mismo, atender a todo lo que son los servicios. Sabemos que la zona sobre las que estás trabajando carece por el momento de servicios sanitarios en extenso en cuanto al radio servido, entonces
tenés a lo mejor una buena oportunidad allí de trabajar con sistemas alternativos de tratamiento de efluentes como son los biodigestores, así que tenedlo en cuenta porque va a ser también algo muy, muy importante para tu proyecto. La verdad, felicitaciones porque fue una muy grata presentación, muy sólida presentación, reflejó lo que teníamos en mano, en papel, de antemano, así que felicitaciones, Facundo. Muy, muy lindo tu proyecto. Gracias, Patricia. Bueno, Facundo, primero felicitarte. El trabajo ya se veía en la carpeta, era un trabajo digamos, muy completo, una investigación muy profunda sobre un tema que vos detectás, que yo acá anotaba, ¿no? Un trabajo que se hace casi en muchas escalas, ¿no? Pasás de la escala ínfima del detalle constructivo a la escala del territorio, ¿no? Haciendo un trabajo que trabaja con un eje que va de la ruta hacia la costa y de Ostende hacia Pinamar, encontrando un lugar de actuación que te permite desarrollar con mucha solvencia una temática que es muy necesaria como la de la vivienda. A mí, yo del proyecto mucho no quería hablar porque me parece que es un proyecto que está completo, ¿no? Me parece que es un proyecto que está muy bien, ya te digo, desde los detalles hasta la propuesta general, ¿no? Yo anotaba alguna cosa y que quiero hilar para cerrar mi crítica a tu exposición y a tu trabajo, que mientras hablaba yo puse, es una amalgama profunda entre cuestiones sensibles en la lectura y análisis del sitio, entendido como un manto sobre el cual sutilmente se posa la sobrenaturaleza construida por el hombre, a partir del uso de referentes arquitectónicos y conceptuales que establecen las reglas de generación del proyecto. Eso a mí me parece que ahí hay una cosa que es muy importante y es el punto de partida, ¿no? El punto de partida, yo creo que en un PFC, en gran parte, tiene que empezar de lo que existe, de lo que se hizo, ¿no? De la historia de nuestra disciplina. Es una manera de operar, es una manera de hacer que la arquitectura avance. Vos presentaste referentes arquitectónicos que me parece que eran muy pertinentes para tu proyecto, que entendiste sus reglas de generación, entendiste sus lógicas, y a partir de ello fuiste armando un proyecto en el cual fuiste también incorporando cuestiones que seguramente eran, digamos, apetencias tuyas o búsquedas tuyas, como la incorporación de la tecnología de la madera y todo el desarrollo técnico y de detalles que haces. También me pareció muy importante las lecturas, o por lo menos los datos que vos planteás en términos de referentes que tienen que ver con la cultura arquitectónica. Hiciste menciones a los Terrenbach, creo que te mencionabas a Ignacio Solá Morales en alguno de los textos que aparecían. También hiciste foco en 3 ejes de desarrollo del proyecto: el territorio, la idea de la cultura y la naturaleza y el déficit habitacional, con lo cual me parece que ahí estaba como muy claros los puntos de partida. Y para finalizar, me pareció que en todo tu discurso constantemente estábamos hablando de la disciplina, constantemente estábamos pensando en proyectos de arquitectura. Yo, y las anoté, escuché términos que tienen que ver con nuestra disciplina. Nuestra disciplina tiene un lenguaje que es propio, es particular, y es el lenguaje con el cual interpretamos nosotros la arquitectura y también nos comunicamos. Escuché hablar de plataformas, de tipología, de morfología, de sistematización, de ordenamiento, de gráficos abstractos, de estructura organizativa, de atmósferas, de fenomenología, de capas y de layers. Me parece que tu trabajo es un trabajo muy bueno, es un muy buen trabajo de PFC, y te felicito de nuevo, Facundo. Gracias, Pablo.
Buenísimo, gracias por este intercambio. Facundo, felicitaciones. La verdad que sí, un poco para seguir el hilo que comentaba Pablo, en un momento cuando empezaste a describir cómo se iba a construir y mencionabas los pilotes de eucaliptos puestos cada 1,80 m, me trasladaste a Venecia, o sea, cómo se construyó Venecia, ¿no? Entonces, es como que es un proyecto que abre caminos, abre situaciones para pensar la arquitectura, para pensar el territorio, y eso se agradece muchísimo, porque también, de alguna forma, un poco la misión del proyecto final de carrera es la integración de todos estos temas. Vos, de alguna forma también, con tu proyecto, nos hiciste un recorrido por todo el plan de estudios, ¿no? Tocabas cada uno de los puntos que conforman el plan de estudio de nuestra facultad. Así que, y eso, cuando se ve reflejado en un proyecto potente, contundente, en realidad nos deja satisfechos, digamos, de que la misión nuestra como docentes está cumplida, creo. Y seguramente vendrá muchísima buena arquitectura por delante. Así que felicitaciones, Facundo. Gracias, Pablo. Gracias. Está silenciado, Guillermo. ¿Perdón, estaba en silencio? Sí. Bueno, empiezo, total, recién hablaba. No, lo que quería decir era que no puedo más que refrendar lo que mis compañeros profesores han expresado y las recomendaciones que han hecho. Solamente quería, bueno, desde ya agradecerles a los tres, para mí a los cuatro, incluyéndolo a Pablo. Para nosotros es un lujo este tipo de intercambios entre cátedras y talleres, porque de alguna manera nos interrelaciona como cátedras de arquitectura, como cátedras de estructura, de comunicación, es decir, con todas las áreas de la facultad, y eso hace que no estemos encerrados en nuestras quintas particulares, sino que tengamos una visión más general de la facultad como institución que los acogió y que los está de alguna manera despidiendo como profesionales. Quería hacer alguna reflexión acerca de los trabajos. Yo veía que, por ejemplo, no es valorativa, sino es simplemente como un comentario. Yo veía que el trabajo de Catalina un poco como que arrancaba en ella, es decir, arrancaba en Catalina, y quizás hubiese faltado un buceo más de fuentes, más de historia, más de antecedentes, como para dar más potencia a tu trabajo. Y por ahí también se acható, cuando llegamos hasta arriba, en algún tipo de resolución que no alcanzó la profundidad, como mencionaba Pablo, de las galerías y demás, o el doble techo. Me parece que es un trabajo, hablando en términos futbolísticos, como un equipo corto, que le faltó un poquito más de tensarlo para encontrar aquellas fuentes que te podrían haber alimentado y haber hecho un trabajo más intenso y más fundamentado, y profundizado un poco más en las resoluciones técnico-constructivas. Lo demás, acuerdo con todo lo que han dicho. En cuanto a Facundo, me parece que sí, que volviendo a la metáfora futbolística, como es un equipo largo, que arranca desde encontrar una especie de falla geográfica, entre comillas, entre Cariló y Ostende, encontrar y delimitar un territorio sobre el que va a operar, que va desde la costa hasta el mar. Es decir, que hay como una búsqueda es como me imagino, ¿no? Como el investigador del siglo XIX, ¿cómo eran esos que iban buscando bichos? Como que en el plano uno iba buscando cuáles eran los límites, y decir, bueno, acá puedo actuar. Los límites no estaban predeterminados, sino que los fuiste encontrando en el tiempo, y eso le da una dimensión territorial a tu búsqueda que a mí me parece muy interesante. Ni hablar de la llegada, como mencionaron
los profesores, que llega hasta unas resoluciones muy, muy profundas, muy densas y muy pertinentes en términos generales. Adhiero también a lo que decía Patricia, de tener en cuenta el tema de los incendios, el tema de cómo se desechan los fluidos y demás. Pero bueno, me parece que en ese sentido el trabajo tuyo tiene como un recorrido un poco más largo, que pasa por todas las etapas, como decía Pablo, que recorre un poco todo el plan de estudios. Así que desde ya los felicito a ambos. Nosotros, la comisión, ha decidido, siempre me toca esta parte, que el trabajo de Catalina tendría un 7, y el trabajo de Facundo nos parece que tiene un 10, porque ha recorrido pero con intensidad y profundidad todas esas cosas que acabamos de mencionar. Así que, bueno, para nosotros es un placer y un lujo que 2 estudiantes más de nuestro taller acaben de esta forma. Así que les agradecemos la dedicación, les agradecemos, bueno, no sé, el tiempo que hayan estado en el taller, contribuyendo a construir un saber colectivo entre los compañeros y los docentes. Bueno, creo que no se me ocurre nada más por ahora, así que de nuevo felicitaciones, un agradecimiento muy, muy especial a la comisión, que es un lujo, para mí la comisión evaluadora, por los integrantes, y que ha barrido todos los temas de la estructura, de las técnicas, de la estructura, la comunicación, la arquitectura, en fin. Nos parece que estamos muy conformes, muy orgullosos y muy contentos de que hayan terminado de esta manera, así que podemos decir colegas. ¿Ya? Felicitaciones. Che, ¿no hay Felicitaciones hinchada? de nuevo. Felicitaciones, chicos, nuevamente. Muy, muy bueno. No sé, Ahí aparece la hinchada. Felicitaciones a ambos, Catalina, Sí, Facundo. felicitaciones, Vamos, Cata, felicitaciones. Muy bueno. Bernardo, mirá, otro. ¡Vamos, Felicitaciones, colega. Disfrutar. Aparecen, borran, empiezan a desaparecer los muñecos y aparecen las personas. Muy bueno. Felicitaciones, Facu. ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, sale Cata! ¡Vamos todavía! Vamos. ¡Muy bien! Bueno, nosotros nos vamos, ustedes quédense Nos todo vamos. lo que quieran, no hay apuro. Para los que tienen que rendir el proyecto final, bueno, que se animen. Que No, lo terminen, lo que pasa es que se están animando todos juntos a último momento, entonces tenemos que ordenar la quinta, porque tenemos un lío bárbaro. Sí. Bueno. Sí, anímense. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo, Guillermo. Muchas Gracias, gracias. Ruth. Gracias, Gracias, Fabiana, Pablito. Pablo, Guillermo, Chao, gracias. Fabiana. Patricia, Chao, Pablo. Patricia. Gracias.